Buenas, soy Cristian Estrella y hoy te voy a hablar de 7 pilares fundamentales para desarrollar fuerza y potencia de la manera más óptima y sin errores, para mejorar tu rendimiento. Y para crear un programa efectivo de entrenamiento y de potencia es necesario tener en cuenta estas 7 variables que te voy a contar. El primer consejo es la elección de los ejercicios, donde se debe seleccionar movimientos compuestos en lugar de movimientos aislados basados en un grupo muscular, como sería para la hipertrofia. El ejemplo para un entrenamiento de fuerza y de potencia sería ejercicios como el press banca, dominadas, handstand, muscle up, sentadilla, etc. El segundo consejo, la segunda variable, es el orden de los ejercicios, donde los ejercicios de potencia y de fuerza deben realizarse al principio del entrenamiento cuando el cuerpo está totalmente fresco y no está fatigado. Hay que evitar la fatiga antes de los ejercicios de potencia y de fuerza, ya que son exigentes a nivel neurológico y requieren de una coordinación específica. La clave es empezar con movimientos de levantamientos olímpicos o ejercicios de pliometría, aceleración, ejercicios explosivos con balón medicinal, etc. E incluso después de estos ejercicios podrías hacer ejercicios con series induciendo más a la hipertrofia. Depende de lo que estés trabajando y el objetivo. La tercera variable es la frecuencia de los ejercicios, es decir, la cantidad de veces por semana que se realizan estos ejercicios. Que esto va a depender mucho del objetivo y del nivel de condición física actual, pero yo recomiendo mínimo 6 series semanales por ejercicio de fuerza, llegando incluso a 8 series semanales o a 10 series semanales. Hay que tener un equilibrio razonable entre movimientos de empuje, de tracción, de rotación de la parte superior y también de la parte inferior del cuerpo. Vamos con la cuarta variable y es la intensidad, es decir, el peso debe ser lo suficientemente pesado como para desafiar a tu cuerpo y estimular al crecimiento muscular y a la ganancia de fuerza y de potencia. Estamos hablando que para un entrenamiento de fuerza tenemos que estar entre un 80 a un 95% de tu 1RM y para la potencia entre el 30 al 70% de tu 1RM. Vamos con la quinta variable y es el volumen, donde el número de series y repeticiones debe basarse como antes en los objetivos individuales. Pero yo lo que recomiendo es el método 3-5, ya que a mí me gusta bastante para ganar fuerza. ¿Vale? Que es realizar 3 ejercicios de fuerza entre 3 a 5 series, entre 3 a 5 repeticiones y con un descanso de entre 3 a 5 minutos dependiendo de la carga. La sexta variable es el descanso, donde se debe tomar periodos de descanso mucho más largos entre series para permitir una recuperación completa y un esfuerzo máximo entre serie y serie. Todo esto dependerá de la carga y de la fatigado que estemos, pero mínimo se debe descansar 3 minutos. A mí también me gusta mucho utilizar cluster sets, ya que los cluster sets lo que vas a hacer es vas a partir una serie en muchas miniseries. Puedes hacer 5 repeticiones seguidas con 100 kilos, con una buena velocidad, con una buena ejecución, descansar 20-30 segundos, hacer una repetición más, descansar 20-30 segundos, otra repetición más y así una miniserie más. Y dentro de una serie tendrás 8 repeticiones con una velocidad adecuada, con una ejecución adecuada y con un peso que posiblemente hubieses podido en una serie normal. Finalmente, la séptima variable es la progresión, es decir, la sobrecarga progresiva, donde la intensidad, que es el peso, o el volumen, serie de repeticiones, deben aumentarse gradualmente con el tiempo para seguir desafiando al cuerpo y fomentar el crecimiento muscular, ganancia de fuerza, donde depende del objetivo podemos ir mezclando bloques de hipertrofia, bloques de fuerza, bloques de potencia, etc. Entonces, a modo de resumen rápido, los puntos que hemos tocado es que 1. Se deben seleccionar movimientos compuestos, multiarticulares para el entrenamiento de potencia y de fuerza. 2. Los ejercicios de potencia y de fuerza deben realizarse al principio del entrenamiento. 3. La frecuencia de los ejercicios depende de los objetivos individuales y el nivel de condición física. Pero la clave es hacer 6 series semanales, incluso llegando a 8 por ejercicio. 4. El peso utilizado debe pesar lo suficiente para desafiar a tu cuerpo. 5. El número de series y repeticiones debe basarse en el método 3-5 que he explicado anteriormente. 6. Debes tomar periodos de descanso más largo entre series, mínimo 3 minutos. Y el último punto, el 7, el volumen e intensidad deben aumentarse gradualmente con el tiempo para inducir más a la sobrecarga progresiva y mejorar
nuestro rendimiento, nuestra fuerza, incluso induciendo más también al crecimiento muscular. Así que si te ha gustado este vídeo, deja un buen like, suscríbete, no olvides que tienes mi ebook totalmente gratis en la descripción del vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.